Nos vamos con el tema del día, con nuestros invitados a esta hora. De Cambio Radical nos atiende el senador Germán Barón Cotrino. Senador Barón Cotrino, gracias por estar con nosotros y la pregunta es el tema del día. ¿A usted le suena que ante semejantes escándalos que hay por esa perversa relación de contratistas y de políticos, la solución podría ser la financiación oficial de las campañas? Buenos días. Buenos días, Julio. Yo creo que sí, esa es una de las medidas que se deben tomar y que evita que haya una dependencia entre el político y quien recibe y quien otorga apoyo. Porque es obvio que cuando se da ese apoyo, después se solicita de la persona que llega a la curul pronunciamientos a favor de los intereses de quien hizo la donación. Y diría que no solo es esa la primera circunstancia que ayudaría a resolver el problema, sino otra que tiene que ver ya con una iniciativa que fue negada por el Congreso y que es de la mayor importancia, y es cerrar las listas para poder darles unidad ideológica y para poder establecer un principio de autoridad. Eso ya se presentó, no se aprobó, y me sorprende porque oye uno a todos los colegas diciendo que sí, pero cuando vienen las votaciones nunca se aprueba. Pareciera como si no fuera conveniente, pero creo que lo que plantea el presidente es lo adecuado, sumándole la lista cerrada. Pero si eso que usted está diciendo es cierto, senador Barón, cuéntenos entonces de la gente que ha financiado su campaña, ¿cómo se ha comprometido usted con aquellos que le han dado dineros para hacer campaña política en su actividad legislativa? No, porque la mayoría de las personas con las que me han, la totalidad de las personas que me aportan a mis recursos son personas que son privadas, son personas de familia y son personas que no tienen nada que ver con el sector público. Por eso, en parte, como no está prohibido por ley, se podría hacer, la forma en que uno puede mantener esa imparcialidad es recibiendo de personas que en modo alguno tienen que ver con el sector público. Es obvio que muchas veces cuando se reciben esos dineros, lo que termina siendo un aporte voluntario termina después siendo alguna solicitud sobre algún tema de interés en el Congreso. Senador, a propósito de la lista cerrada, que usted dice es parte de la argumentación, también hay quienes critican la lista cerrada diciendo que se acaba metiendo gente que no tiene un voto y que de otra manera no llegaría al Congreso. Sí, eso es verdad, pero yo prefiero eso al derecho que le asiste a un miembro de un partido a postularse aún a pesar de que los partidos en muchas ocasiones quieran prescindir de ese miembro. Y así han sido los pronunciamientos que por cuenta de existir una lista de voto preferente han hecho el Consejo de Estado y ha hecho el Consejo Nacional Electoral, preservando unos elementos que, si usted lo recuerda, pues son constitutivos casi que de derechos adquiridos. La lista cerrada lo que implica es una responsabilidad política y una coherencia ideológica sobre los integrantes de la lista. Senador, le cambió de tema. En el pasado ha habido mucha pelea, mucho palo, mucho distanciamiento con el senador Horacio Serpa y el Partido Liberal, pero eso como que está mejorando, ¿no? Pues mire, nosotros hemos venido siempre al margen de las diferencias políticas que pueden existir, teniendo una relación que no se convierte en un tema de orden personal, sino eminentemente político. El doctor Horacio Serpa, en la última reforma tributaria, que yo no acompañé, la verdad tuvo una posición que fue bastante solidaria con Cambio Radical, al manifestar que no acompañaba el que se grabara la vivienda de interés social, que es un hecho que para nosotros es generoso, que acompaña uno de los principales bastiones y programas que desarrolló Cambio Radical, que ha venido teniendo no solo ese gesto, sino muchos otros, acompañando iniciativas que nosotros hemos venido presentando, y en esa medida, pues sí, a mí me asiste con las diferencias obvias, y a pesar de los debates que hemos sostenido, pues la idea que en esto, si las personas coinciden ideológicamente, ¿por qué no pueden tener cercanía? Lucas, ya entendí su pregunta. Además, el doctor Serpa hace rato que no le manda varillazos a Germán Vargas ni a la vicepresidencia, y veo que hay un mejor ambiente. Bueno, estamos en tiempos de paz y lo celebro mucho. Senador Barón Cotrino, muchas gracias por atendernos. Feliz mañana. Gracias a usted, Julio, que esté muy bien.
Y vamos al Partido Liberal. Nos atiende el senador Juan Manuel Galán. Senador Galán, buenos días. Buenos días, Julio. Un saludo a la mesa de trabajo y a los oyentes de la W. Oiga, senador, antes de ir al tema del día, a propósito de la noticia de Lucas, ¿a usted no le preocupa lo que acaba de escuchar? Que ahora entonces Cambio Radical y Horacio Serpa de Cuches, y ya confirmamos que también Simón Gaviria y Cambio Radical en el ambiente más favorable. ¿No está sintiendo usted ahí pasos de animal grande de que importantes liberales se irían con el vicepresidente Vargas Lleras? ¿Y usted qué haría? Pues Julio, a mí no me preocupa si eso lo hiciéramos a través de una consulta popular y el doctor Vargas Lleras se midiera en una consulta popular interpartidista o con precandidatos del Partido Liberal. Si realmente esa alianza se va a dar, que sea una alianza sellada por los ciudadanos en las urnas, con base en unas propuestas y un programa, y no una alianza que se selle, digamos, en las altas esferas de los partidos o en caciques y gamonales de convenciones prefabricadas donde no hay posibilidad de que la gente se exprese y participe y opine. Bueno, pero ahí hay noticia, que le jala una consulta con Germán Vargas. Vamos a ver es decir, que consideran a Germán Vargas de la coalición. Porque acuérdense que antes decían en la U y en el Partido Liberal, nosotros no queremos saber nada de Germán Vargas. Ahí están, Gaviria ya hablando con Germán Vargas, Serpa hablando con Germán Vargas, y Galán, Lucas, diciendo, pues si hacemos una consulta le jalamos. Lucas, tema del día. Senador Galán, ¿cómo le suena esta propuesta del presidente Juan Manuel Santos de migrar hacia una financiación eminentemente pública de las campañas políticas? Pues a mí me suena, Lucas, como parte de la solución a la financiación de la política, de los partidos y de las campañas, pero no es la única medida que necesitamos. Necesitamos, por ejemplo, Julio y Lucas, expedir un código electoral. En Colombia estamos trabajando electoralmente con un código de 1986, donde está vigente la papeleta electoral, que era un mecanismo muy antiguo, que yo me acuerdo que empaqué votos en el año 82 para la campaña presidencial de mi papá. Papeletas empacábamos en sobres. Eso está vigente en la legislación electoral colombiana, porque el código electoral del 86 es el aplicable en este momento en Colombia. Tenemos que expedir un código electoral moderno, nuevo, adaptado a las necesidades del país en este momento. Y por otro lado, además de castigar la financiación ilegal de las campañas políticas y la corrupción en la política, tenemos que preocuparnos por facilitar la financiación legal. Yo no sé si ustedes han hecho la experiencia, pero yo la he hecho varias veces, de tramitar un préstamo en un crédito financiero en los bancos para una campaña electoral. No hay nada más tortuoso y no hay nada más difícil, y cuando uno obtiene el desembolso del dinero, pues ya la campaña prácticamente se terminó y el dinero pues llega extemporáneamente. Entonces, realmente hay que buscar con el sector financiero facilitar los préstamos legales, declarados, transparentes, por encima de la mesa, a los candidatos que hacen política y a los partidos. Senador Galán, gracias por comentar el tema del día. Feliz mañana y muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Un saludo a usted, a la mesa y a todos los oyentes de la W. Codirector del partido de la U, del partido de gobierno. Senador Armando Benedetti, buenos días. Muy buenos días, don Julio. A usted, a cada uno de sus oyentes y a la mesa de trabajo. No, pues antes del tema del día, que hay un papayazo muy interesante. Mire cómo se está como alineando la cosa, y si eso está pasando en el Partido Liberal, me dicen que en el partido de la U está pasando lo mismo, comenzando por el presidente del Congreso, que está muy cerca a Cambio Radical, el senador Liscano, pero que la lista, con excepción suya y de Roy, ya todos están pidiendo pista ya. Y si está pasando esto con Serpa y con Gaviria, comienza uno a pensar que Germán Vargas Lleras, con los conservadores, los de la coalición, con los de la U, que no está usted ni el senador Barreras, y con los liberales, en donde se quedaría solo Juan Manuel Galán con Juan Fernando Cristo, pues el mapa está cambiando un poquito y el viento sopla a favor de Vargas. Pues, don Julio, déjeme decirle, pues el presidente Liscano, el presidente del Congreso, me imagino que porque el presidente del Congreso tiene que reunirse con varias fuerzas. A mí no me han invitado a ninguna reunión con Vargas Lleras, cosa que no me molestaría.
pero lo que sí quiero significar es que varios congresistas con los que he hablado este principio de año, pues no me han comentado ningún movimiento hacia allá, ni siquiera de previas conversaciones. Así que no sabría, habría que explicarle que el doctor Serpa nos explicara en qué consisten ese tipo de conversaciones, si son políticas o si son buscando cómo dividir cómo la unidad nacional va a decir cuál es su candidato, etcétera. Pero por aquí esos vientos no han llegado todavía. Sí, pero a usted le suena el planteamiento del senador Juan Manuel Galán de una gran consulta entre los partidos que apoyaron el proceso de paso, los partidos de la Unidad Nacional, en la que participe Germán Vargas Lleras. Es decir, ¿en este escenario usted estaría dispuesto a apoyar una candidatura del vicepresidente? Pues yo creería que ese es el escenario ideal, pero desde este punto de vista. Creo que los que estamos de este lado del río debemos buscar que la próxima campaña sea diseñada de alguna forma como fue el plebiscito. Si hay algo que pasó después del plebiscito, es que... Se nos fue el... ¿Y eso que es fijo? El senador, ¿y eso que es fijo? Fijo, pero una línea bien vieja, ¿no? Inalámbrico. Una línea de 6 números. Le tocó hacer 45, como 6 llamadas. 26. Le tocó hacer como 6 llamadas para averiguar cómo era el teléfono fijo de la casa. Entonces, pero bueno, ahí nos dio noticia. Que le jala, ¿no? Sí, que le jala, que el escenario ideal es una consulta en la que participe también Germán Vargas Lleras. Y si gana, pues le tocará apoyarlo. Pero Lucas, ¿usted cree que Germán Vargas Lleras acepta consulta? No creo. No creo que él esté para consultas a esta altura del paseo. El que él quiere ser candidato y el que quiera ir con él muy bien y el que no quiera ir con él, pues no irá con él. Senador Benedetti, lo llamamos para otro tema. El presidente de la República, a propósito de todos estos escándalos de corrupción que se van a multiplicar y que van a dejar en evidencia la perversa relación de la clase política, sobre todo el senador que para sacarle la plata que le dieron para la campaña pues termina de operador de contratos o de influencia, el presidente dice: volvamos a la discusión de la financiación oficial. ¿Usted cree que eso arregla el problema? Julio, déjeme terminar lo que estaba diciendo antes de forma muy corta. Es que, con base en lo que está diciendo Galán, vamos a terminar en el esquema de los que estaban por el sí y los que estaban por el no. Y en ese esquema debería caber cualquier persona que estuvo con el sí, en este caso el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Con base en la segunda pregunta que usted me hace, el presidente lo dijo ayer cuando estaba instalando la misión electoral. Yo había hecho un debate en mayo del año pasado sobre el sistema electoral y ese tema se tocó de forma profunda y varios analistas han llegado a que se debe financiar el 100% estatal por las razones que usted está diciendo. La pregunta que yo haría es que no debe ser para siempre. Yo creo que es algo temporal, por lo menos 2 o 3 campañas de Congreso, 2 o 3 campañas de gobernaciones y de presidente. Debería ensayarse ese modelo. Porque si usted va a los países donde es 100% la financiación estatal, entonces dicen que el Estado influye mucho, que el gobierno de turno también tiene incidencia y también hay unos argumentos en contra. Entonces, como siempre hemos tenido el 100% privado y ha habido problemas que usted ha referido y ha descrito en estos momentos, pues también es bueno pensar en hacerlo 100% estatal, pero que sea en el tiempo, 2, 3 elecciones. Senador, gracias por atendernos y comentar el tema del día. Aprovecho para desearle un buen miércoles. Gracias, don Julio, y suerte para cada uno de sus oyentes. Bueno.